Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, es para mí un placer saludarles y el día de hoy traigo un invitado muy especial y es Armando Alfonso Osaure Aworumila, que les viene a hablar acerca de la importancia del nacimiento, porque es importante nacer en parto natural y también que tiene que ver con nuestra cabeza y con nuestra espiritualidad. ¿Qué pasa con los espíritus guías de nosotros y en qué momento se decide el ángel de la guarda de nosotros? Es por eso que les invito a que no se pierdan este video tan especial que les permitirá primero encontrar un poco más de conocimiento de esta bella tradición yoruba y sobre todo también aprender un poco más del lenguaje. Es por eso que los invito a que no se pierdan este video. Mil bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Armando Alfonso Aworumila Osalabure. Y vamos a tratar hoy el tema del nacimiento de un bebé, el Aguatorí, que es el ángel de la guarda, el cuadro espiritual, las deidades y posiciones, y parte del vocabulario. Decimos que de la tierra a los dumares hay octava y octava superior. Eso está dentro también del espiritismo. Por eso que en el espiritismo se habla de hacer la novena, ¿no? De la novena a los 9 días que se hace la misa después de que uno fallece. Bueno, pero aquí estamos viendo la escala de la tierra a los dumares. Son octava y octava superior, que serían 9 posiciones. En los dumares está Lofi. A su derecha están los espíritus, ¿no? Que sería el cuadro espiritual del niño, ¿no? Que es fecundado por el padre. Y a la derecha y a la izquierda estaría el Aguatorí. Cuando el padre engendra el óvulo, que es una célula, todavía no hay feto, ya a los dumares selecciona el cuadro espiritual y el Aguatorí. Entonces, ahora vamos a invertir los números. Decimos que de la tierra a los dumares hay 9 posiciones, con la octava superior. Ahora, al revés, serían las 9 posiciones, que serían los 9 meses normales del nacimiento de un bebé. Entonces, ya seleccionado el cuadro espiritual del niño o de la niña y el Aguatorí, ellos vienen bajando en forma de espiral, de muelle, buscando a la madre. Ya se supone que a los 9 meses o a los 8 meses ya el feto está formado. Ahí se ve, ya no es célula, es un feto. Entonces, el cuadro espiritual hace una campana para proteger al niño. Ahora bien, cuando la madre está dispuesta a dar a luz, el crítole aumenta y al pasar el bebé, su lerí o su cabeza por el crítole, ahí recibe la primera rogación que el feto, el niño, mejor dicho, recibe de la madre. Le marca el Yigowe, ahora lo vamos a ver. Ahí vemos los órganos de la mujer. Como pueden ver, aquí está de frente y aquí está de costado. Entonces tenemos la trompa, folagio, el ovario, el útero, el cuello del útero, la vagina, ¿no? La vejiga y el crítole. Ahí lo podemos ver. Este no marca ahí. Va. Ahí lo podemos ver. Este que está en rosa es el crítole. Aquí lo vemos más cercano. Aumenta. El crítole aumenta de la mujer y como si fuera 2 dedos, ¿no? Al pasar el niño, esos 2 dedos le marca 2 rayas en la cabeza, que sería el Odun Oyiogüe. En Oyiogüe, pues ustedes saben que nace Orín, la cabeza, ¿no? Entonces, esa es la primera rogación que recibe el niño natural de la madre. Ahora bien, cuando el niño llora, ¿no? Al nacer, cuando el niño, ¿no? Cuando el bebé llora, ahí entra por la boca, ¿no? El cuadro espiritual, el guía, el protector y demás según. Y su cuadro también entra, su Aguatorí, su ángel de la guarda, entra por la boca y se aloja en Iporí, que es debajo de la uña del pie izquierdo, ahí, Iporí. Se escribe Iporí, pero se pronuncia Icuorí. Vive debajo de la uña del pie izquierdo. Al estar el pie cerca de la tierra, Iporí, que es la deidad que vive ahí, nos puede desviar del camino, que se llama Onaburuku, camino desviado. Entonces, después que él llega al dedo gordo, sube por la médula espinal,
por la columna, la médula espinal, y se aloja en Nicuaco, donde está la silla turca. Y entonces el orí todavía no ha cerrado. Entonces se ve la mollera abierta, que late. Eso lo vemos en los niños, ¿no? Que late. Ahí se están organizando el cuadro espiritual y el aguatorí. Y se alojan después que cierra. Orí cierra, entra en el hemisferio izquierdo. Y el orí, en el hemisferio derecho, está el orí personal del niño, ¿no? Cuando la mollera está abierta, el niño todavía no fija la vista. Después que cierra el orí, ya el niño empieza a ver los movimientos, los colores, empieza a fijar la vista. Es decir, que ya el orí de él empieza a funcionar. Aquí vemos el hemisferio izquierdo, que es el orí de la persona, y el hemisferio izquierdo, que ahí se encuentra los según, ¿no? Ahora, hay una relación. El espiritista está facultado de interpretar la esencia que el Egún le está dando al orí. Es decir, el espiritista llega a un lugar y él sabe que nunca ha estado ahí, pero se da cuenta porque hay un Egún en su cuadro espiritual que sí vivió ahí y le está dando la información, y entonces él rápidamente se da cuenta y dice: aquí Antonio, digamos, ¿no? Por poner un nombre, Antonio vivió aquí, o trabajó aquí, o estuvo aquí. Ahora, el que no es espiritista empieza a pensar: lo soñé, he estado aquí, no, estoy seguro que no he estado aquí, pero me parece que lo soñé, porque él no sabe interpretar la frecuencia que Egún le está informando. Ahora bien, el sueño está reflejado, desde luego que si uno tiene estrés o algo de eso, ¿no? Pues hay sueños que no tienen nada que ver con los Egún. Pero normalmente, cuando uno está durmiendo, el orí de uno, el que está pintado de rosa, descansa. Y entonces el hemisferio izquierdo le da la información, y es el sueño. Y cuando uno se levanta, pues entonces ve y dice: coño, debajo de la mesa yo puse 1000 pesos. Y va a la mesa y busca abajo de la mesa, porque fue tan real el sueño que él piensa que de verdad puso ese dinero. Y entonces se da cuenta y dice: no, fue un sueño. Pero fue tan real, te das cuenta, que uno parece que lo vivió. Y entonces es porque el orí, el hemisferio derecho, está descansando, y el hemisferio izquierdo, que está en los según, le está dando la información, y ahí nace el sueño, normalmente. Ahora, ¿qué sucede cuando el bebé, ¿no? Cuando el bebé nace antes de los 9 meses, ¿no? Puede ser 7 mesinos, como lo digo aquí, digamos que sean 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos, o se pase de tiempo, ¿no? Lo que sucede es que vemos que los astros, ¿no? Que también es un componente, como Achucuá, que es la luna, Afocoyerí, que son los astros, Olorum, que es el sol, ¿no? Eso tienen una posición determinada. Entonces, si los espíritus a los 7 meses, ellos ven que cuando va a llegar los 9, esa posición es nefasta para el niño, pues entonces tocan la tierra y el niño nace. Y sería o 7 mesinos o 8 mesinos. ¿Qué pasa cuando el niño se pasa de tiempo? Los médicos han buscado la solución de hacer cesárea, ¿no? Y entonces nace el niño por cesárea. Pero normalmente los según determinan que el niño se pase unos días para que la posición de los astros, como vemos aquí, la posición de los astros sea adecuada. Si vemos eso en lo zodiacal, ustedes saben que hay cartas astrales que te dicen: Júpiter te protege. Tú naciste bajo la influencia del sol, no sé qué, o satélite, no sé qué, ¿no? Eso también está relacionado en la ocha. Por eso nosotros, cuando hacemos el ñangareo, le pedimos a los Dumares, a Chucuá, a Focoyerí, a los astros, que nos den esa facultad o ese apoyo, digamos. Ahora bien, aquí decimos que los niños cuando nacen o se pasa de tiempo, es eso. Ahora, cuando un niño nace por cesárea, su orí está mal, porque al no pasar por el túnel y la madre darle la robación de cabeza, pues entonces ese niño pues está mal, su cabeza está mal, o es
travieso o no pone atención. Entonces, esos casos son los que hay que llevarlo al pie de ocha o de ifá, porque hay que hacerle rogación de cabeza para que ese centro se ori, porque de lo contrario ori está disperso. ¿Te das cuenta? Esa es la necesidad, por lo menos, ¿no? Rogación de cabeza, para que ese ori se acentre, porque él no pasó por el túnel y por tanto no recibió la rogación natural de la madre. Al no lograr hacerle, ¿no? Ahí lo explico de nuevo, la rogación, el bebé o esos niños tendrán problemas, presentarán dificultades y en esos casos deben de llevarlo al pie de la religión para determinar si hay que hacerle yoco-ocha o hay que hacerle rogación, ¿no? Ya el orisha regente, el aguatorí determina. Ahora, vocabulario. Ori quiere decir cabeza, es una deidad personal, ¿te das cuenta? En Ogunda Meji, Orúmila planteó que Ori es tan importante como él, porque digamos que nos encontramos con un científico, se supone, lógicamente, evidentemente, que el Ori de ese científico es bueno para llegar a ser científico. Y uno le pregunta, ¿cree en Mahoma? No. ¿Cree en Alá? No. ¿Cree en la iglesia? ¿En Dios? No. ¿Crees en Cristo? No. ¿Crees en Orula? No. ¿Crees en los orishas? No. No crees en nada. Pero su Ori lo llevó a esa posición. Es decir, que es importante el Ori de la persona, ¿no? Ahora, independientemente que el orisha regente, ¿no?, domine Ori o centre Ori, ¿no? No es necesario, porque todo el mundo no tenemos camino para la ocha. Todo el mundo no nacimos para ser babalao. Todo el mundo no nacimos para ser espiritistas. Entonces eso también influye en el desarrollo espiritual de la persona. Ahora, Iporí, se pronuncia Iporí, pero aquí se pronuncia Ikuo-Ori. Después voy a explicar el porqué. Alaguatori sería el orisha regente. Onaburuku quiere decir camino desviado. Los astros. La luna sería Chucuá. Se escribe Chupá, pero se pronuncia Chucuá. Después explico de nuevo eso, que es el sol. Las estrellas y los astros serían Afocoyeri. Ahora bien, vocabulario. Digamos que sea el gallo. Se puede decir a Cuco. En el Yoruba hay 3 tonos, lo vemos aquí abajo. Alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, según el acento, significa alto, medio y bajo. Como lo vemos aquí, cuando decimos O, ¿no? Sería alto, pero cae, ¿no? Porque tiene acento alto y bajo, ¿no? Entonces, Rum sí es medio, ¿ves? Medio, porque tiene el acento a la derecha. Y Mila es alto, porque tiene acento a la izquierda. Entonces, este sería alto, ¿no? Este sería bajo, este sería medio. Y aquel nuevamente alto. Ahora, nosotros tenemos un error, ¿no? De concepto del idioma, ¿no? Y entonces decimos, eyele a todas las palomas. Y no es así. Eyele sería la paloma normal, la que encontramos blanca, carmelita, que la vemos en la ciudad, la criamos en la casa, ¿no? Esa paloma normal sí se llama Ile, porque es casa. Vemos aquí que estamos mencionando Ile, por tanto es la casera. Y la Yele es la paloma del monte, la paloma rabiche, la paloma aliblanca, ¿no? Pero si un cliente viene y él tiene que darle una paloma, digamos, blanca a Obatalá, y decimos, Obatalá, ¿usted quiere una Yele? Está mal dicho, porque la Yele sería la del monte. Entonces, como que es correcto decir Eyele funfun, que quiere decir la paloma casera blanca, ¿no? Y cometemos el error que a todas le llamamos Ile, digo Eyele, ¿no? Ahora bien, la letra P, ahí vamos a lo que se pronuncia Cuacuecuicocú, ¿no? Por eso se escribe con P, pero se pronuncia con K. La P seguida de una vocal se pronuncia, ejemplo, Pa sería Cuá, P, Cui, digo Cue, Pi, Cui,
po, cuo y pu, cu. Entonces, si escribimos, digamos, se escribe ayapa, esa sería la tortuga o la jicotea para nosotros. Y se pronuncia ayacua. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la P con la A sería cua. Entonces la pronunciación correcta sería ayacua. Nos encontramos con el error de muchos babalaos que están dándole la jicotea a Shango y cantamos ayapa, yapayo mío, ayapa, yapayo mío, ayapa, yapayo mío, ayapa, yapayo mío, ayapa, luo sain. Está mal. Sería ayacua, yacuayo mío, así. ¿Te das cuenta? Pero cometemos el error porque no conocemos el idioma. Bueno, mi familia de Sonidos del Mar, espero que haya sido muy provechoso este video, que lo aprovechen en una forma consciente, respetuosa y sobre todo valorando este bello conocimiento que nos ha venido a dar el Oluo, con muchísimo respeto y valoración. Los invito a que en la parte inferior puedan poner todos los comentarios, sugerencias y que se sigan comunicando a su canal de Sonidos del Mar. Mil bendiciones para todos ustedes y muchísimo H.